Hola, soy Rod y el día de hoy vamos a hablar de algo que rechacé durante toda mi vida. Como una persona no binaria, durante toda mi vida rechacé mucho todo lo que tenía que ver con feminización y el día de hoy vamos a hablar de algo que la gente asume muy femenino o muy de lo que este mundo tiene concepto como de mujer y son las uñas. Pues haciendo un poquito este análisis de por qué las odiaba tanto, me di cuenta que algo que no me gustaba de las uñas es que eran vistas como una forma de vanidad, como una forma de las mujeres o las personas en cuerpos feminizados de mostrarse como su valía y como, sí, como algo que daba como estatus. Y a mí eso sinceramente ni me interesaba ni me atraía. Sobre todo, algo que no me gustaba es que yo las veía muy aburridas, como siempre un solo color, siempre como está con la rayita aquí arriba, como un francés. Y sinceramente, pues eso como que nunca me llamó la atención y siento que nunca hizo parte de mi construcción de identidad durante la adolescencia. Entonces, para mí fueron como un no rotundo casi siempre. Pero hace un tiempo me abrí a la oportunidad de hacerme uñas y dejar como este preconcepto que tengo sobre que las uñas igual a mujer, igual a femenino, y decidí resignificarlas. En el camino encontré cosas súper interesantes y súper chéveres sobre las uñas. Me di cuenta que las uñas tienen una historia muy larga, tienen una carga cultural muy interesante y sobre todo hacen parte de la resistencia de las personas negras y afrodescendientes. Y en este caso no estoy hablando de cualquier tipo de uña, no estoy hablando de las uñas que a mí en mi adolescencia no me gustaban, estoy hablando de uñas largas, uñas coloridas, uñas con muchos detalles, uñas con cositas adheridas. Y todo lo que no me gustaba de las uñas era todo lo que yo veía que debían ser las uñas. Pero resulta que en algún momento de la historia alguien decidió que las uñas como a mí me gustan no eran las uñas adecuadas y esas personas que decidieron que las uñas debían ser de una determinada forma para que fueran aceptadas, decían que las uñas que no entraban en ese molde, que eran diferentes, que eran largas, con decoraciones y con un montón de cosas, eran uñas sucias, uñas que no eran presentables, que no eran adecuadas, que eran ghetto. Para ese grupo de personas, unas uñas bien arregladas tienen que ser cortas y pintadas de colores neutros. Y si quieres un poco de color, que sea un pastel. Y si quieres una decoración, que sea un francés. Esto me hace pensar un poco como en la tendencia que hay últimamente del clean look y de que te tienes que ver limpia, a pesar de que las personas que se hacen el clean look, que mayoritariamente son blancas, no se bañan cuando se lo hacen. Eso me llevó a pensar como, bueno, ¿y quién fue que decidió que las uñas tenían que ser de una forma u otra para que fueran válidas? Entonces, pues metí un poquito de cabeza, eché cabeza, la pensé, dije, aquí hay algo. Es allí cuando me di cuenta que fue la blanquitud, que fue el sistema, el que definió qué uñas eran válidas y qué uñas no. Esto es porque el sistema necesitaba que las personas esclavizadas, específicamente los cuerpos feminizados, las mujeres, tuvieran las uñas cortas para poder explotarlas o para poder esclavizarlas. De ahí para acá han habido un montón de estudios y recomendaciones que lo que han hecho es ir borrando las uñas, cortándolas, mutilándolas y restándole toda la cultura y todo el significado que tienen detrás. Y bueno, no les conté en qué momento me empezaron a gustar las uñas largas. Fue cuando vi la película The Woman King y en esta hay un personaje que se llama Soji y ella tiene las uñas súper largas y puntiagudas, pero no las tenía de adorno. En realidad eran una herramienta muy interesante en esa película. No va a ser spoiler, pero pues se imaginarán. Pero a mí me quedó en la mente algo, las uñas no tienen que ser un elemento de vanidad, pueden ser una herramienta o un arma. Y eso se me quedó sonando en la cabeza y dije como, interesante. Y gracias a esto, gracias a Soji de The Woman King, decidí buscar un poquito más, escarbar. Me di cuenta que a principios del siglo XX hay una reina que se llama Nensima del pueblo Mambetú, que ahorita es como de la República del Congo, y ella también llevaba uñas. Y sus uñas eran largas, cuidadas, bonitas, y en su pueblo las uñas no eran vistas como algo de frivolidad, algo de vanidad, sino que eran vistas como un signo de nobleza. Las uñas eran vistas como algo que era de poder. Entonces eran símbolos. Esto me hizo escarbar mucho más porque dije, bueno, esto no puede haber empezado en el siglo XX. Entonces me di cuenta que en el antiguo Egipto, alrededor de 3100 años antes de Cristo, también se llevaban uñas. Y bueno, recordemos que Egipto está en África y que en África la gente es mayoritariamente negra, pues por si
Hay gente que tiene todavía ese imaginario de que la gente en Egipto era blanca. No, eso no es verdad. Y aquí en Egipto lo que hacían es que a veces se ponían uñas postizas de marfil, las decoraban con oro, les dibujaban jeroglíficos, o sea, en los niveles de creatividad al 100. Las uñas eran usadas como un lenguaje, comunicaban cosas, dependiendo de lo que tú te pintaras, representaba cuánta cultura general sabías, qué tan sabia o qué tanto poder tenías. Entonces, de nuevo, las uñas aquí representaban millones de cosas, no simplemente en que te veas bonita. Y sin embargo, al día de hoy, si una mujer negra o una persona negra se pone uñas largas, dicen que es sucia, dicen que no es saciada, dicen que son ghetto, te pones apliques, las pones coloridas o haces cosas divertidas con tus uñas, dicen que es mala presentación, que es poco profesional. Y esto, de nuevo, me suena a algo muy parecido que ya conocemos y sabemos que tiene un nombre. No lo voy a decir, pero ya sabemos que es. Bueno, yo creo que a este punto ya sabemos que esto no es una opinión estética, ni tiene que ver con aseo, ni tiene que ver con profesionalismo, tiene que ver con esta gran problemática que es un elefante en la habitación, que sabemos cuál es, la hemos vivido durante mucho tiempo. Entonces, con esta historia nos damos realmente cuenta que las uñas no eran un símbolo de vanidad ni solo de verse bonitas, eran nobleza, eran poder, eran sabiduría, y que todo esto cambió cuando la blanquitud empezó a meter la mano. Por eso ahora me hago las uñas y para mí ya no es un símbolo de vanidad ni de ser una mujer, yo no los hace con la feminidad, sino que para mí significan poder, significa que pueden ser una herramienta en mi día a día, significa que me pueden traer mucha sabiduría porque puedo a través de esa aprender un montón de cosas, entender que las uñas se pueden performar, que no tienen que ser simplemente algo que está allí, sino moverse con ellas, hacer las partes de tu identidad, poder decorarlas, ponerles todo lo que tú desees, porque al final las uñas hacen parte de ti. Así que he decidido que mi resistencia antirracista también va en las manos y va en cómo me hago las uñas. Si te gustó este video, dale like, comenta, suscríbete y si te gustaría hablar un poquito más de esto o de otros temas, déjame un comentario. Chao, soy Rods, picos en las colas.